motivo, también nosotros queremos estudiar un tema bien interesante, donde vamos a investigar bastante en la Biblia, donde vamos a mover mucho las hojas, porque nosotros estamos viviendo, como decía el canto, en los tiempos finales. Y por ende, yo tengo la misión, primero la misión propia, de yo prepararme. Ahora, si yo le hiciera esta pregunta, si Cristo vendría hoy, ¿usted sería salvo? No me responda, respóndase a usted mismo. ¿Saben? Estas son preguntas que hace un tiempo atrás un pastor me hizo y me hizo reflexionar bastante. Porque a veces, o un día estamos muy bien con el Señor, o hay otros días que estamos quizá un poco alejados, o muy alejados. Entonces nosotros tenemos que tener ese sentido de urgencia para poder saber en qué tiempo estamos y no perder el tiempo, sino que aprovecharlo. ¿Y qué mejor que aprovechándolo con la palabra del Señor? El mes de septiembre, bueno, que ya pasó, no solamente se celebran las fiestas patrias. ¿Saben qué otra cosa igual se celebra en septiembre en el ámbito eclesiástico? ¿Alguien sabe? Es el mes de la Biblia. Y ¿saben? Es importante que nosotros podamos cada día escudriñar, investigar la palabra del Señor. Y lo que vamos a ver ahora es una comparación interesante bíblica, pero acerca de este tema, la Trinidad divina versus la Trinidad satánica, una parodia del enemigo. Satanás es un ser que le gusta bastante imitar, ¿ya? Lo hemos visto tanto en Ezequiel, ¿verdad?, en Isaías, que es un ser que siempre está imitando constantemente las cosas del Señor. Pero queremos ver algo interesante. Por favor, una más, mi hermano. Primero tenemos que definir esta palabra, que es la parodia. Una más, mi hermano, por favor. La parodia dice, según el diccionario, es una imitación burlesca de un género, de una obra artística o literaria, del estilo de un escritor, o de los gestos, o de manera de ser de una persona. Imitar, ¿verdad? Pero como está acá destacado en la parte literaria, del escritor, de los gestos, de manera de ser de una persona. Satanás imita bastante las cosas del Señor, imita bastante su autoridad, imita sus palabras, ¿verdad?, sus acciones. Es interesante cómo lo hace y vamos a verlo bastante en el libro de Apocalipsis. Una más, mi hermano. Y nosotros como ser humano estamos también bastante, ¿cómo sería la palabra?, que nos gusta imitar. Por ejemplo, esta marca que dice acá Tuna, ¿será la original o no es la original? No. ¿Cuál es la original? Puma, ¿verdad? Y acá, Adidas, ¿cuál es la original? Adidas, ¿verdad? Pero siempre pasa, por favor, no más hermano, ahí va a encontrar una serie de imágenes. Ven, Lacoste, High, yo creo que se pronunciará, Colgate. O sea, siempre el ser humano igual está con ese fin, ¿verdad?, de imitar, ¿ya? Imita las cosas, ¿verdad? Samsung, ya son cosas que nada que ver, pero acá dice, la Biblia menciona que Satanás es un gran imitador de las cosas de Dios, ¿verdad? Así como nosotros igual imitamos, pero también lo hace Satanás. La siguiente, por favor. Y miren, unos ejemplos, y acá los quiero probar. Vamos a poner un clic más para el original. Si, ya, antes de seguir. Si el original es la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, ¿cuál será la imitación que ya se colocó? Babilonia, ¿verdad? Porque son ciudades. Una más, mi hermano. Si el original es el sello de Dios, ¿cuál sería la imitación? La marca de la bestia, muy bien. Siguiente. Si el original es la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, ¿cuál sería la copia? La que está vestida de púrpura, ¿verdad? O la gran ramera, ¿no? Muy bien. Y la siguiente, si hay una Trinidad divina, nosotros lo conocemos, ¿verdad? También hay una Trinidad, una más, hermanito, satánica. Y eso lo vamos a encontrar acá en el libro de Apocalipsis. Siguiente, por favor, mi hermano. Primero, ¿cuál es la Trinidad original? ¿Quiénes son? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es la copia? Es lo que vamos a ver ahora. Démosle, hermanito, una más. Vamos a este texto primero, Apocalipsis 13. ¿Ya? A pesar de que va a estar en la pantalla, pero igual necesito que lo puedan buscar. Apocalipsis, capítulo 13. Si bien este capítulo está en un contexto donde suben dos bestias, uno sube del mar y otro de la tierra, ¿verdad? Tanto el versículo 1 como el versículo 11
dice así lo siguiente de manera más resumida, ¿no? Dice el texto, en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y sale la descripción. Versículo 11, y después vi otra bestia que subía de la tierra. Yo estoy seguro que en sus versiones bíblicas del versículo 1 aparece esa palabra, me paré, ¿verdad? ¿Todos lo tienen en sus Biblias? ¿Lo tienen? Ahí dice, ¿no? Me paré sobre la arena del mar. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿quién es aquel que se para? Apocalipsis 13:1. ¿Quién es ese que se está parando, según el texto? ¿Quién es? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan, ¿verdad? Y Juan, recibiendo esta visión, ya en este capítulo, uno al leer esta parte, donde dice, me paré sobre la arena del mar, uno entiende que el que se está parando es, ¿quién? Juan, ¿verdad? Vamos al siguiente video. Entonces, la idea sería que Juan se está parando sobre la arena del mar, una más por hermano, y después él ve subir una bestia de la tierra, hacia del mar, y después de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que uno puede leer a una simple lectura. Pero cuando uno, vamos a la siguiente hermanito, cuando uno hace una investigación un poquito más certera y ve lo que dice el texto griego en realidad de lo que fue escrito el libro de Apocalipsis, va a encontrar que esta palabra, me parece, en griego se lee kaieidon. Y cuando uno hace un análisis gramatical, kaieidon está, una más por favor, hermano, en tercera persona singular. Yo les pregunto, antes de que pase la siguiente, tercera persona singular, ¿ya? ¿Estará bien, me parece, como tercera persona singular? ¿En qué persona o en qué tiempo está me parece? En primera persona. En primera persona, ¿verdad? Pero kaieidon, que es la traducción original, no está en primera persona, sino que está en tercera persona. Entonces, la traducción no es me paré, sino que la traducción original sería, ¿cómo mi hermano? Se paró, ¿verdad? Esa sería la traducción original. Ahora, la pregunta es, ¿quién se paró? Esa es la gran pregunta. Cuando uno va al capítulo 12 de Apocalipsis, y vamos una más, hermanito, uno encuentra que varias veces se repite a un personaje. ¿Quién será ese personaje? Que se repite bastante en Apocalipsis 12. El dragón. Muy bien, hermano. El dragón, bueno, ahí usted ve, aparece 8 veces en el capítulo 12. El dragón atacando al hijo, el dragón atacando a la mujer, y el dragón atacando a quién? Al remanente. Muy bien. Siempre está el dragón con la intención de atacar, ¿verdad? Pero ahora en esta ocasión, cuando Juan está recibiendo esta visión, lo que está viendo, y una más por favor mi hermano, está viendo que el que se para no es Juan, sino que es el dragón. El que sube del mar, bueno, es el mismo y también el que sube de la tierra, ¿ya? Acá, mis hermanos, podemos encontrar esta parodia, esta imitación, ¿ya? Esta parodia trinitaria del enemigo. Tanto que el dragón se hace asemejar como el Padre, la bestia que sube del mar como el Hijo, y la bestia que sube de la tierra como el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, la Biblia nos va a decir algo bien interesante con respecto, recuerden muy bien lo que era parodia, una imitación burlesca en cuanto a la literatura o la parte literaria, en cuanto a las acciones, en cuanto a las actitudes, en muchas cosas. Y vamos a ver cómo Satanás está siempre imitando las cosas del Señor. Una más, mi hermano. Primero, lo que delante leyó mi hermano Carlos es lo que es la parodia, o sea, no la parodia, la Trinidad verdadera en Apocalipsis. ¿Qué decía? Una más, mi hermano. Decía, Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es este? El Padre. Y de los 7 espíritus, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y que están delante de su trono y de Jesucristo. Este es más fácil de identificar, ¿verdad? El testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando uno va entendiendo estos temas de Apocalipsis, vamos ahí, una más, mi hermano, denle los 3 clics directamente. Cuando se lee esta frase, el que es y que era y que ha de venir, es una alusión al Padre, dando a conocer su plenitud y su eternidad. Es interesante. Cuando se habla de los 7 espíritus, haciendo la referencia al número 7 de la perfección, es una referencia al Espíritu Santo.
Y al Hijo, como les dije, es más fácil de poder definirlo porque está la palabra en sí, ¿ya? Pero lo interesante es que desde el capítulo 1 ya podemos encontrar a la Trinidad verdadera en acción para poder hacer frente a las artimañas del enemigo. Y es más, retrocedamos un poquito más, mi hermano, un poquito más, al versículo anterior. Es más, sino que Juan, cuando está entregando esta carta, esta salutación, entrega esto: gracia y paz. Solamente Dios puede entregar gracia, solamente Dios puede entregar paz. Y ahí están los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el primer capítulo, para dar a entender de que está siempre Dios presente en estos tiempos finales. Él está aquí con el fin de poder guiarnos, prepararnos para su pronto advenimiento. Ahora sí, hermano, vamos a donde estaba el título y vamos con lo primero: la parodia del Padre. Y acá vamos a ver algunos versículos interesantes y voy a necesitar, mis hermanos, que me ayuden a leer, ¿ya? Una última lectura. ¿Quién me puede ayudar leyendo este texto? Voy a leerlo fuerte, ¿no? Espero que se lea. Mi hermano, por favor. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Y alguien puede leer este? ¿Quién lo puede leer? Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, hermano. Si se dan cuenta, son textos de los evangelios, del libro de Mateo, pero se da una reflexión acerca del Padre, de que ¿dónde está Él? Está en los cielos, ¿verdad? Una voz del cielo, y lo que está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. Una más, mi hermano, por favor. La referencia es que el Padre está en el cielo. Ahora, vamos a ver qué dice en Apocalipsis. Apocalipsis 12:3, ¿verdad? Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Una más, por favor. Si se dan cuenta, este mismo dragón está imitando al Padre, dándonos a entender que también está ¿dónde? En el cielo. Y es interesante, cuando Juan recibe esta revelación y al escribir Apocalipsis, él saca muchas referencias de copias de los evangelios y lo va tomando ahí. Y se va aplicando ahora a la persona de Satanás, en este caso del dragón. Ahora, ¿qué está haciendo el dragón? Está en el cielo, imitando también a lo que es el Padre. Una más, mi hermano, por favor. Lo original. ¿Quién puede leer esta parte? Amén. Escrito está: al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como ya también la ha recibido mi Padre. Gracias, mi hermano. Interesante. ¿Cómo termina primero? Yo también la he recibido de mi Padre. ¿Y qué ha recibido del Padre? La Autoridad. La autoridad, ¿verdad? Jesús recibiendo del Padre la autoridad. Una más, mi hermano. ¿Ya? Déjame más. La parodia. ¿Qué dice el versículo 2? Y la bestia que vi era semejante a leopardo, a sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces es interesante. El dragón también, que se hace pasar por el Padre, dándole la autoridad a quien en este caso, que es la bestia que sube del mar, ¿verdad? Pero está dando esa autoridad, cosa que él no tiene, pero aún así él quiere darla, quiere mostrar a los demás que él también tiene autoridad. Entonces acá vemos a Satanás, al dragón, copiando dos aspectos importantes del Padre: el Padre que está en los cielos y el Padre también que tiene autoridad, pero cosa que obviamente no va a ser nunca mejor que él. Vamos a la siguiente. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que podemos sacar de las palabras y viendo cómo esas acciones las va imitando el enemigo. Ahora, con la parodia del Hijo, acá quizás tenemos más versículos y vamos ahí adelante. ¿Quién puede leer esta parte, este versículo? Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por la tierra. Muchas gracias, hermano. Y la otra cita, ¿quién puede leer? Hermano, Por sus favor. ojos eran como llamas
llamas de fuego, y hablaba en su en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gracias, hermano. Ahora es interesante estos dos textos de Apocalipsis. Acá se menciona primero a un cordero que está como. ¿Qué significa inmolado? Como sacrificado, muy bien, está a punto de morir, ¿verdad? Que tenía 7 cuernos. Y después el otro texto de Apocalipsis 19 dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Esta es una referencia de Cristo regresando. El texto habla de caballos, ¿verdad? Caballos blancos, de un jinete que está venciendo, pero una referencia a Jesús. Entonces, acá conocemos que el cordero es una referencia de Jesús, ¿verdad? Que está inmolado, pero que tiene cuernos y que también tiene diademas. Vamos una más, mi hermano, por favor. ¿Ya? Una más. La parodia, Apocalipsis 13:1, lo que ya leímos en delante, y me parece sobre el arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. O sea, si se dan cuenta, ocupan prácticamente las mismas palabras para dar referencia, en este caso, a la bestia que sube del mar. ¿Por qué? Porque esta bestia también tiene cuernos y también tiene diademas. ¿Qué son los cuernos en la profecía? ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda? Los cuernos significan poder. ¿Ya? Poder. Eso significa. Las diademas, ¿qué significan en la profecía? ¿Alguien se acuerda? Realeza, excelencia. Y saben, es interesante que esta bestia que sube del mar quiere mostrarse que también tiene poder y también tiene excelencia, que tiene realeza, que es importante. Quiere demostrarlo también de esa manera, pero nosotros sabemos que no es así. Pero está copiando las cosas de Jesús en este caso. Una más de más. Vamos con otra parodia, el original. ¿Alguien puede leer nuevamente? Ah, no, este texto ya lo leímos, ¿ya? Pero ya lo leímos, no hay problema. Acá dice que está el cordero como inmolado. Vamos específicamente a esa sección. Como inmolado, que está como muerto. ¿Ya? Una más bien más. La parodia. Alguien sí que lea este versículo, por favor. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya, por favor. Dice así la palabra de Dios. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amén. Gracias, hermano. Es interesante porque primero apareció un cordero como inmolado. Nosotros sabemos que es una referencia de Cristo cuando fue crucificado y después resucitó, ¿verdad? Pero acá hay otra referencia a esta bestia que sube del mar, que dice que una de sus cabezas tenía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es una referencia a que estuvo muerto, pero después vivió, ¿verdad? O sea, esta bestia está queriendo mostrar de que lo atacaron fuertemente, pero que también pudo resucitar, pudo revivir. ¿Entiende, no? O sea, está mostrando un aspecto importante de Jesús y lo quiere mostrar así. Y sabemos que no es así, ¿no? Pero lo quiere demostrar de esa manera. Vamos otra más menos ahí. Hay otra parte original. ¿Alguien puede leer este otro versículo? Amén. Mi hermano Sergio. Escrito está, y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar y a todas las cosas que en ellas hay, al decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sigue la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Y el otro texto, Apocalipsis 12:7. ¿Quién lo puede leer? Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lucharon El dragón y sus ángeles. Gracias, hermano. ¿Saben? Es interesante esta referencia, porque primero en este capítulo, el capítulo 5, se muestra que solo el Cordero es digno de alabanza, de honra, de gloria, poder por los siglos de los siglos. Solo el Cordero. Y acá se menciona de que a Jesús, que se le conoce también como Miguel, es aquel que está ahí atento para poder defender. Pero, ¿ustedes recuerdan cuál es el nombre de Miguel o el significado de Miguel? ¿Qué significa? ¿Quién es como Dios? Ese es el significado de la palabra Miguel. ¿Ya? Es interesante. Vamos a ir ahora a la copia o a la parodia. Acá dice, y adoraron el dragón que habían dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo,
¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, si se fijan, ¿qué significaba la palabra Miguel? ¿Quién? Como Dios, ¿verdad? Pero acá se está dando otra referencia para la bestia, ¿no? Acá dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nuevamente, ahora utilizando la terminología de Miguel para hacerse pasar ahora él mismo como Jesús, ¿verdad? La bestia marítima, al ser enviado por el dragón, recibe adoración y confirmación de la autoridad. Por eso es interesante cómo este dragón, ¿ya? Que entendemos que es una parodia del Padre, le está dando la autoridad al Hijo, que en este caso se entiende como es la parodia de la bestia que sube del mar, y le está dando primero confirmación de la autoridad, pero también quiere que lo adoren. Es interesante en este aspecto. Ahora, vamos a la siguiente, y me parece que viene la parodia del Espíritu Santo. Y miren, vamos a ver solamente una parodia. Una más, mi hermano, por favor. Fíjense lo que dice acá ahora en el Evangelio de Juan. ¿Quién puede leer esta parte? ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hace saber las cosas que habrán de venir. Él te glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Gracias, hermano. Miren, esto es muy importante como Juan está hablando acerca del Espíritu Santo. Primero dice que es el Espíritu de verdad, lo primero. Después sigue diciendo, porque no hablará, ¿quién no hablará? El Espíritu Santo, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Después dice acá, porque tomará de lo mío. O sea, uno entiende por las palabras que el Espíritu Santo hablará todo lo que Jesús en este caso le esté diciendo, ¿verdad? Eso es importante. El Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo que es enviado por Jesús como su representante y que hablará todo conforme a lo que Cristo le diga. Esto es importante. Vamos a ver ahora la copia. Apocalipsis 13, 11 y 12, que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es importante, porque fíjense, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Y cuál era la primera bestia? La bestia que sube del mar. ¿Y es una parodia de quién? De Jesús, ¿verdad? Una parodia de Jesús. Entonces está en la misma idea. O sea, la primera bestia le va a dar autoridad a la bestia segunda, a la bestia que sube de la tierra, y recién esa bestia va a poder ejercer o realizar alguna acción, pero tiene que hacerlo siempre en presencia de la primera bestia. ¿Ya? Por eso uno va entendiendo que el enemigo está siempre imitando las cosas del Señor, en cuanto a autoridad, en cuanto a acciones, pero está siempre con el fin de imitarlo. ¿Y para qué? Bueno, vamos a verlo más adelante. Una más, mi hermano. Y acá hay una gran pregunta. ¿Cuál será el último engaño que hará Satanás? Esto sí lo vamos a buscar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y esta parte, con esto La vamos a... imitación de la venida del Señor. Claro. Mire, busquémoslo ahí, busquémoslo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mientras usted está buscando, yo creo que varios de ustedes participaron del simposio, ¿verdad? Y bueno, dentro de las temáticas que se abordaron, vieron temas bien interesantes que hablaban también del regreso de Cristo, y también hubo una instancia con ACES, ¿verdad?, de poder comprar bastante literatura. Espero que algunos hayan podido aprovechar, pero hay un libro que yo les recomiendo que se llama Eventos Finales, que es una compilación de artículos donde uno de ellos habla acerca de esta temática, de la personificación de Satanás, o cuando Satanás personifica a Cristo en la segunda venida. Esa es el título, ¿verdad? Y es interesante
como en este caso aquí es el pastor Carlos Olivares, quien hace este artículo con respecto a esta temática. Y les voy a dar algunas cosas que pude captar de esa lectura y con lo que dice especialmente la Biblia. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Ya, vamos entonces y me acompañan en la lectura según sus traducciones. Bueno, el título dice Manifestación del hombre de pecado. Y dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ha llegado. Miren, antes de seguir, esto es clave, vamos a ir conectándolo con lo que nosotros acabamos de leer. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, le escribe con el motivo de que había mucha gente que lamentablemente estaban tomando decisiones porque estaban escuchando a otro tipo de predicadores, a otras personas que se hacían pasar por Pablo o se hacían pasar por discípulos de Pablo, dando mensajes que no correspondían, mensajes que prácticamente hacían que la persona pensara quizás en otras cosas y se desviaba, se iba de la iglesia, se iba de las filas del Señor, se iba. Entonces Pablo, fuertemente, él hablando en este versículo, en el versículo 2, que él decía, les rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar. Esto es importante, mis hermanos, como Pablo lo está diciendo. Rogamos que no se muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ha llegado. O sea, hay un tema también que se hablaba bastante en su tiempo acerca del regreso de Cristo, pero que había muchas personas que se estaban moviendo, que se estaban saliendo de la obra, estaban saliendo de la casa del Señor y siguiendo otras ideas que no correspondían. Pero yo rescato mucho lo que dice el versículo 2 al principio, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar. Hermanos, ¿será que cuando venga alguna persona que quizás con una habilidad muy buena a la Biblia, pero que quizás lo interpreta de otras maneras, pero te empieza a decir algunas cosas interesantes, ¿será que tu modo de pensar cambiará? ¿Será que seguirás? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a permanecer. Claro. La verdad. ¿Saben? Hoy en día, mis hermanos, hay tantas corrientes ideológicas, tantas ideas, que prácticamente la visión de este tiempo, de esta sociedad, es que la verdad ya no es absoluta, sino que la verdad es relativa, que cada uno puede conformar su propia verdad. Pero los tiempos bíblicos eran distintos. La verdad que era la palabra del Señor, y de acá se salía todo. Esto era la parte fundamental de la vida. Pero hoy en día ya no es así. Y ustedes lo van viendo en las noticias, en las redes sociales, tantas partes, como hay tantas cosas que lamentablemente quizás pueden movernos en nuestra forma de pensar. Por eso la pregunta es, ¿cómo estoy yo con mi espiritualidad hoy? Entendiendo que estoy viviendo en el tiempo del fin, entendiendo que Cristo viene muy pronto, que está a las puertas, pero que cuando Él venga, antes van a acontecer varias cosas que van a ser complicadas. ¿Cómo estoy yo ahora? Por eso en los tiempos de Pablo se hablaba del regreso de Cristo y Pablo decía enfáticamente que no se mueva fácilmente de su modo de pensar. No lo hagamos. Pero ¿cómo no lo voy a hacer? Yo primero tengo que estar bien cimentado en las cosas del Señor, en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros estamos leyendo la palabra del Señor al día? ¿La leemos poco? ¿La leemos mucho? ¿O de repente solamente estamos esperando un mensaje de WhatsApp de algún amigo que nos manda y nos quedamos solamente con eso? A veces con el trabajo, con los estudios, con tanta cosa, a veces nos quita tanto tiempo que no entregamos el tiempo necesario al Señor. Y por eso Pablo menciona y lo dice nuevamente,
que nadie os mueva o sea, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que buscar la palabra del Señor. Tenemos que conocer bien su palabra, porque cuando venga alguna situación, yo tengo que saber discernir con la ayuda del Señor. Pero tengo que estar con el Señor. Mire, vamos a seguir con la lectura. Versículo 3. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día, hablando del regreso de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como decía delante mi hermano Hugo, y como vemos acá la gran pregunta, ¿cuál será el último engaño que hará Satanás? Va a imitar el regreso de Cristo. Lo va a imitar. En Mateo capítulo 24 se habla bastante cuando Jesús profetiza muchas cosas que van a acontecer en el tiempo del fin. Yo creo que usted debe recordar, ¿no? Donde dice que habrá terremotos, habrá pestes, habrá hambruna. Pero también él habla de que vendrán falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad? Pero dentro de eso, de ese falso Cristo, va a estar acá este hombre de pecado, que es Satanás, y que él va a personificar el regreso de Cristo. Y en ese mismo capítulo también se habla de cuál va a ser la manera correcta en cómo va a venir Jesús. ¿Y cómo viene él? ¿Viene por la tierra? Viene por los cielos. Nuevamente, referencia a lo que vimos adelante. Viene por los cielos, sobre todo ojo le verá, ¿no? Sobre las nubes, todo ojo le verá, vendrá con poder y con gran gloria. Todos van a ver ese advenimiento de Cristo. Y por eso en el mismo capítulo 24, también Jesús menciona, si ves que alguien dice, ahí viene Cristo, o está ahí en la tierra haciéndose pasar, o está en la casa, en algún lugar, ¿será que es Cristo? No lo es. Es falso, ¿verdad? Es falso. En Apocalipsis se menciona mucho, y por lo que vimos ahora, que Satanás imita muchas las cosas de Dios. Él también va a hacer descender fuego del cielo, ¿verdad? Lo va a hacer. Él va a hacer muchos milagros, muchas imitaciones. Y cuando nosotros quizás estemos viendo en las redes sociales, en el computador, en la tele, donde dice quizás las noticias, regresó Cristo, está ahí en la Casa Blanca, pero uno quizás lo puede ver y parece que es la misma forma, la misma imagen que siempre vimos de Jesús. O quizás estamos viendo una noticia donde ese Jesús está haciendo muchos milagros, está curando a mucha gente. ¿Será que es Jesús? Por eso Pablo, nuevamente con la misma idea del versículo 2, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar. Porque usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos que tener la capacidad de discernir. Tenemos que tener esa capacidad. Porque va a llegar algún momento que Satanás va a venir a engañarnos. Alguna cosa nos va a colocar, nos va a tentar. Pero yo debo estar preparado para poder decir no y seguir con las cosas del Señor. Pero ¿cómo me voy a preparar yo si quizás no estoy leyendo tanto la palabra del Señor? ¿Cómo me voy a preparar si no estoy orando tanto? ¿Cómo no me voy a preparar si no estoy haciendo las buenas obras que el Señor también me pide? Por eso, mis hermanos, es tan importante prepararse. Vamos a darle una más, mi querido hermano. Una más. Y esto, ¿o no hay imagen? No hay imagen. No hay imagen. Ya, entonces está ahí. Pero había una imagen. Pero quiero que, más allá de la imagen que podría haber estado acá, usted lo imagine. El regreso de Cristo. Amén. Imagínese ese momento. Mire, delante del hermano Carlos decía, ¿no? Cuando Cristo venga, cuando estemos con todos los amigos, las personas que van a resucitar, ¿verdad? Vamos a abrazar, vamos a estar contentos en ese momento. Pero para poder llegar ahí, yo debo hoy prepararme. Porque ahí solamente van a llegar los que son fieles. Y por favor, nosotros pedimos al Señor de que Él cada día nos ayude a colocar el deseo en nuestro corazón
de estudiar su palabra diariamente, de orar al Señor, de hacer las buenas obras que nos pide. Y de esa manera mi fe va a ir creciendo. Porque ¿por qué me salvo yo? ¿Por hacer buenas obras? No, me salvo porque por la fe.